Agárrate de los tejados y prepárate para un salto de fe épico, porque nos vamos a sumergir de lleno en la historia alucinante de Assassin's Creed. No es solo una saga de videojuegos, es un fenómeno cultural, una máquina del tiempo virtual. Y seamos honestos, un masterclass de parkour histórico que nos ha volado la cabeza una y otra vez. Desde una idea que mutó de otro juegazo, hasta convertirse en este mastodonte del gaming que conocemos hoy. Esta es su movida, su vibe, su historia contada con la pasión que se merece. El génesis, de Persia a la Tierra Santa, la idea que lo cambió todo. Ponte en situación, mediados de los 2000. Ubisoft Montreal está en pleno desarrollo de lo que se suponía iba a ser un nuevo Prince of Persia. Querían algo fresco, algo con más exploración, con un asesino que se moviera por las ciudades como si fuera un fantasma. Pero la idea creció, mutó, se puso tan ambiciosa que dijeron, ¡wow! Esto es otra cosa. Y así, de esa semilla, nació el concepto de Assassin's Creed. La premisa era brutalmente original para la época. ¿Y si pudiéramos revivir los recuerdos genéticos de nuestros ancestros? ¡Boom! Ahí tienes el Animus, esa silla, máquina que te transporta al pasado a través del ADN. Y la carne del asunto, un conflicto milenario en las sombras entre los Assassins, los que buscan la libertad y el libre albedrío, y los Templarios, los que anhelan el control y el orden a cualquier precio. Este choque es el motor de la saga, la constante que conecta todas las épocas y personajes. El primer salto, Assassin's Creed 2007, sentando las bases, llega el primero con Altair ibn Lahad, un assassin legendario pero arrogante, en pleno apogeo de las cruzadas, 1191 d.C. El juego nos lanzó a las ciudades de Jerusalén, Acre y Damasco. ¿Qué nos flipó? El parkour. Moverte por los edificios con esa fluidez era algo nunca visto. Escalabas cualquier cosa, saltabas entre tejados, te sentías un maldito ninja. La infiltración social, esconderte entre la multitud, mezclarte con monjes para pasar desapercibido, eso era pura estrategia, y le daba una capa extra de realismo a la hora de cazar a tus objetivos. El mundo histórico, ver esas ciudades cobrar vida con un detalle impresionante, sentir el ambiente de la época. Era como un tour interactivo brutal. Pero seamos honestos, también tuvo sus peros. La estructura era un poco repetitiva. Investiga, espía, mata. Y el Altair, aunque icónico, era un poco plano al principio. Pero sentó las bases del lore, la mitología de la saga, del Animus, de los frutos del Edén, artefactos superpoderosos dejados por una civilización antigua, los Isu o primera civilización, y de la guerra eterna. Fue el experimento que demostró que la idea tenía un potencial bestial. La leyenda nace, la trilogía de Ezio Auditore, 2009-2011, el golpe maestro. Y entonces llegó el glow up. Assassin's Creed Zuns, 2009, nos presentó a Ezio Auditore da Firenze, un joven noble florentino en la Italia del Renacimiento, siglos XV-XVI. Y madre mía, qué cambio. Ezio. De ser un playboy vengativo a un sabio maestro asesín, Ezio se ganó nuestro corazón. Tenía carisma, humor y una historia personal que te atrapaba desde el minuto 1. Es, para muchos, el mejor protagonista de la saga. El mundo, Florencia, Venecia, Roma. Estas ciudades no eran solo escenarios, eran personajes, llenas de vida, arte, secretos y oportunidades para hacer el cabra. Gameplay mejorado. Todo lo de AC1 estaba pulido. Más variedad de misiones, un sistema económico para restaurar tu villa, Monteriggioni, qué joya. Más armas, más gadgets, la hoja oculta doble, uff. El lore explota. La conexión con la primera civilización se hizo más fuerte. La historia moderna con Desmond Miles, el prota en el presente que usa el Animus, empezó a coger ritmo. Luego llegaron Brotherhood, 2010, y Revelations, 2011, que continuaron la historia de Ezio y expandieron el universo. En Brotherhood, Ezio reconstruía la hermandad de Assassins en Roma. Podías reclutar y enviar a tus propios reclutas. Una genialidad. Revelations cerró las historias de Altair y Ezio, nos llevó a Constantinopla y añadió el gancho, Hookblade y la creación de bombas. Esta trilogía es considerada por muchos como la época dorada de la saga, el punto álgido donde todo encajó a la perfección.
Expandiendo horizontes. De América al Caribe, 2012-2014, Aventuras nuevas. Después de despedirnos de Ezio, con una lágrima en el ojo, la saga tenía que seguir evolucionando. Assassin's Creed The Thieves, 2012. Nos fuimos a la Revolución Americana, finales del siglo XVIII, con Connor Kenway, Raton Nake Potón, un asesino de ascendencia nativa americana y británica. Introdujo la exploración de la frontera, bosques, caza, los cambios de estación y la joya de la corona, el combate naval. Las batallas en barco eran una locura. Aunque Connor fue un prota un poco más gris que Ezio, el juego fue un salto técnico brutal. Assassin's Creed 4, Black Flag, 2013. Piratas, en el Caribe, con Edward Kenway, el abuelo de Connor, un pirata carismático que se mete en el lío de assassins y templarios. Este juego perfeccionó el combate naval a niveles estratosféricos y nos dio un sandbox gigantesco para explorar islas, cazar ballenas y saquear barcos. Aunque Edward no era un asesino tradicional, la vibe de pirata con toques de asesino fue un éxito rotundo. Considerado otro favorito por muchos, Assassin's Creed Rogue, 2014. Un experimento interesante. Jugábamos como Shay Cormac, un antiguo asesino que se convierte en templario durante la Guerra de los 7 Años, mediados del siglo XVIII. Nos mostró el conflicto desde el otro lado, con exploración naval en el Atlántico Norte. Un juego más pequeño que sirvió de nexo entre AC3, Black Flag y... Son los años de la transición y algunos tumbos. París y Londres, 2014-2015. Assassin's Creed Unity, 2014. Nos fuimos a la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, en París. Gráficamente era una locura, con multitudes masivas y un detalle arquitectónico increíble. Intentó innovar con un sistema de parkour más fluido, subir, bajar con botones específicos, y misiones de asesinato más abiertas y con planificación. También metió el multijugador cooperativo. ¿El problema? Tuvo un lanzamiento lleno de bugs y problemas de rendimiento que empañaron la experiencia inicial. A pesar de eso, el setting y la ambientación eran top. Assassin's Creed Syndicate, 2015. Londres en plena revolución industrial, mediados del siglo XIX, con dos protas mellizos, Jacob y Evie Fry. Jacob era más de acción y carisma, Evie más de sigilo y misterio. Introdujeron el gancho retráctil. Adiós escaleras eternas y el combate con carruajes. Fue un juego sólido, pulido después de los problemas de Unity, pero que quizás no arriesgó tanto, y a algunos les supo a más de lo mismo en cuanto a fórmula. Esta etapa mostró que la saga buscaba reinventarse, pero tuvo dificultades para encontrar su siguiente identidad clara, especialmente después del éxito arrollador de Black Flag. El renacimiento RPG, Exploración a lo bestia, 2017-2020, el gran cambio. Aquí la saga dio un giro de 180 grados. Después de un año de descanso, algo inédito hasta entonces, Ubisoft decidió apostar por una fórmula más cercana a los RPG de mundo abierto. Assassin's Creed Origins, 2017. Vámonos al antiguo Egipto, siglo I a.C., con Bayek de Siwa. Este juego fue un reinicio suave. Cambió el sistema de combate radicalmente, más tipo hitbox, con esquivas y ataques ligeros pesados. Introdujo niveles de personaje, loot, equipo con estadísticas, un árbol de habilidades masivo y un mapa absurdamente grande para explorar. Contaba la historia de los orígenes de la hermandad. Fue arriesgado y generó debate, pero muchos alabaron la ambición y la belleza del mundo. Assassin's Creed Odyssey, 2018. Grecia clásica, siglo V a.C., época de la Guerra del Peloponeso. Elegías entre Cassandra o Alexios, ambos descendientes de Leónidas. Este juego llevó la fórmula RPG de Origins al extremo, mapa todavía más grande, con mucho mar para navegar, elementos mitológicos más presentes, enfrentar criaturas legendarias, opciones de diálogo que afectaban la historia y romances. Fue criticado por estar quizás demasiado lejos del core de asesinos versus templarios, pero como RPG de mundo abierto, era bestial. Assassin's Creed Valhalla, 2020. A la era vikinga, siglo IX a.C. Eivor Varinsdottir o Varinson liderando a su clan a asentarse en Inglaterra. Siguió con la base RPG, pero añadió elementos como la construcción de un asentamiento,
los asaltos, raids a fortalezas y un sistema de combate visceral con 2 armas. Tenía un mapa masivo que incluía Noruega y parte de Inglaterra. Mantuvo la fórmula RPG con sus mecánicas de grind, repetir actividades para subir de nivel y exploración gigante. Esta trilogía RPG fue un éxito comercial, atrajo a muchos nuevos jugadores y ofreció mundos históricos con una escala nunca antes vista. Aunque algunos fans veteranos echaron de menos el sigilo social y las mecánicas clásicas de asesinato, fue una evolución necesaria para mantener la saga fresca, el futuro y el regreso a las raíces, lo que viene. Ubisoft ha anunciado un plan ambicioso para el futuro de la saga, que incluye una plataforma hub llamada Assassin's Creed Infinity, que conectará las futuras experiencias. Y lo más emocionante, una vuelta a los orígenes, Assassin's Creed Mirage, próximamente. Ambientado en Bagdad en el siglo IX d.C., este juego se anunció como un regreso a las raíces, protagonizado por Basim ibn Ishaq, un personaje que conocimos en Valhalla. Se centrará más en el sigilo, el parkour y los asesinatos clave, con un mapa más contenido que la trilogía RPG. Mucho hype por ver este enfoque más clásico. Codename Red, en desarrollo. El Japón feudal. Lo que los fans han pedido a gritos por años, se sabe que será un RPG de mundo abierto, construido sobre la base de los últimos juegos y que permitirá jugar como un shinobi, ninja y un samurái. Prepárense para espadas, shurikens y tejados japoneses. Codename Hexe, en desarrollo. Un proyecto más oscuro y misterioso, ambientado en la época de la caza de brujas, posiblemente el Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XVI. Se rumorea que tendrá un tono más tenebroso y quizás elementos de terror. Otros proyectos. Se sabe de otros juegos en desarrollo, incluyendo uno multijugador, Invictus, que formará parte de Infinity. Más allá de los píxeles, transmedia y lore, profundo. La saga no se queda solo en los juegos. Tiene un universo expandido brutal con libros, cómics, cortometrajes e incluso una película, aunque con recepción mixta. Esto enriquece el lore, presenta personajes nuevos y profundiza en la historia de la primera civilización, los Sages, reencarnaciones de Isu, y la lucha moderna por los artefactos. El hilo conductor del presente, aunque a veces ha sido un punto controvertido para los fans, es lo que une todo y le da una capa extra de ciencia ficción a la base histórica. El legado. ¿Por qué nos sigue flipando? Después de tantos juegos, ¿por qué Assassin's Creed sigue siendo un gigante? Turismo histórico épico. Nos ha llevado a épocas y lugares fascinantes con un nivel de detalle y recreación que pocos juegos logran. Es como tener una máquina del tiempo en tu consola PC. Parkour y libertad de movimiento. Aunque ha evolucionado, la sensación de moverte libremente por un entorno complejo sigue siendo uno de sus mayores atractivos. La lucha eterna. La dualidad entre assassins y templarios, libertad versus control, sigue siendo un conflicto interesante que permite explorar diferentes matices morales. Personajes memorables. Altair, Ezio, Edward, Cassandra. La saga nos ha dado protas que se quedan contigo. La comunidad, una base de fans apasionada que debate el lore, busca secretos y espera con ansias cada nuevo anuncio. Claro, ha tenido sus momentos difíciles, sus juegos menos brillantes, sus bugs y debates sobre la dirección que ha tomado, pero la capacidad de reinventarse, o al menos intentarlo, y la ambición de sus mundos históricos la mantienen relevante. En conclusión, la historia de Assassin's Creed es la de una idea audaz que evolucionó, tropezó, se reinventó y se convirtió en una de las franquicias más importantes del gaming. Es la historia de parkour imposible, de conspiraciones milenarias, de viajes en el tiempo a través del ADN y de un conflicto que sigue vivo en las sombras. Desde los tejados de Jerusalén hasta los Drakkar vikingos, pasando por las calles llenas de gente en París y las vastas dunas de Egipto, Assassin's Creed nos ha demostrado que la historia no es solo algo que se lee en los libros. Puede ser un patio de juegos épico donde la libertad siempre lucha contra el control. Así que, la próxima vez que escuches el credo «Nada es verdad, todo está permitido», recuerda que estás ante una saga que ha hecho historia, dentro y fuera de las consolas, y prepárate, porque esta movida aún tiene muchos saltos de fe que dar. Que la hoja oculta te acompañe.